Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar del modernismo y del 98. Estamos en el bloque de literatura, preparado una presentación. La presentación, el contenido, os hablo precisamente de estos dos movimientos literarios, pero en esta que va con audio, pues os quiero explicar un poquito pues la estructura de la presentación y hacer hincapié en algunos conceptos que debéis de tener claro. Bien, pues mirad, acordaos que el movimiento anterior que hemos estado trabajando, que hemos visto en literatura, ha sido el realismo y el naturalismo. También vimos el romanticismo y seguimos en el siglo XIX, pero ya estamos a finales del siglo XIX y es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa a finales del siglo XIX en Europa y en concreto en España en la literatura? Pues como ya os vengo diciendo muchas veces, cada movimiento viene a decirle algo al anterior, algo que no le gusta, se queda a renovarlo, porque el otro se ha quedado estancado, se ha quedado caduco y surge una nueva generación joven con otras ideas para la literatura. Y en este caso eso va a ser el modernismo y el 98. Van a ser las nuevas tendencias literarias que van a renovar la literatura en contra pues, de lo que había sido inmediatamente anterior, en este caso del realismo y el naturalismo. Como ya os digo, estamos a finales del siglo XIX y van a surgir en Europa y en América dos corrientes inconformistas, renovadoras y que van a querer cambiar y renovar la literatura anterior. Estas dos corrientes, como os digo, son el modernismo y el 98. En un principio, ¿de acuerdo? El modernismo no es solo un movimiento literario, es un movimiento también artístico, porque no solo afecta a la literatura, también a las artes plásticas y a la arquitectura, que lo veremos más adelante en la presentación. El modernismo, cuando empieza literariamente, viene de Sudamérica, de América del Sur, y llega a Europa, llega aquí a Europa y también pues se establece en España. En un principio, tanto a los autores del 98 como lo que van a ser después los modernistas tienen las mismas ideas y están dentro del mismo grupo, porque todos ellos van a coincidir en su actitud de rebeldía frente a los valores burgueses, en su rechazo al materialismo, en su rechazo a la deshumanización del mundo capitalista y bueno, van a intentar renovar la literatura y buscando la belleza, lo exquisito y sobre todo una renovación estética, como os digo, una nueva forma de ver la belleza, hacerlo diferente. Después, el término, la etiqueta modernista, se quedará para los poetas y la generación del 98 será una etiqueta que solo se usará con un grupo de escritores españoles, de autores españoles, que más que buscar ya la belleza y lo exquisito y renovar estéticamente la literatura, se van a proponer profundizar su literatura, va a ir ya más a una profundización de los problemas humanos y analizar críticamente y profundamente la realidad española en la que estaban sumergidos, que en el momento que era penosa. Porque es muy importante que tengáis en cuenta que estamos a finales del siglo XIX y que las circunstancias políticas y el contexto histórico va a tener mucho que ver en la creación de este grupo que se llama Generación del 98. Y se llama así precisamente del 98 por el desastre de 1898, que fue cuando la decadencia política y el marasmo social en el que se encontraba sumergida España. Es cuando es derrotada militarmente por los Estados Unidos y es cuando se queda ya pierde los últimos restos, ¿no?, del antiguo imperio español, que serían Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto pues produjo una sensación angustiosa en la sociedad del momento español y sobre todo en los escritores, que acabó, como ya os digo, con la generación del 98. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que no son dos movimientos opuestos, ¿de acuerdo? Sino que en un principio se trata de un mismo movimiento, que luego en él va a haber dos tendencias dentro de ese movimiento, ¿no? Porque en un principio, como digo, el origen es el mismo, reaccionar ante lo anterior, el realismo, el naturalismo, lo que se venía haciendo, y renovar, hacer algo nuevo. Entonces, el modernismo sería el principio de todo y la generación del 98 es una respuesta muy particular
a esa reacción y a esa renovación, la respuesta particular de ese grupo de escritores españoles, ¿de acuerdo? Porque los escritores 98istas también van a beber del modernismo, de hecho muchos de ellos en un principio son modernistas y luego ya se van pasando a, quiero decir, van buscando esa belleza, lo exquisito, esa renovación estética, hasta que cada vez ya se van centrando más en, en los problemas, en profundizar, perdón, en la problemática humana, en los problemas de los humanos y en analizar críticamente esa realidad en la que se encontraba España. Y bueno, pues los primeros, la diferencia estaría en que los modernistas, los primeros, van a buscar la perfección formal, la forma del poema que esté perfecto, y los segundos, la generación del 98, lo que van es a subordinar la forma, va a ser algo secundario con respecto al contenido, va a primar lo que dicen, y en este caso, como digo, la crítica y el análisis de lo que ocurre en España en aquel momento. Bueno, pues en esta parte de la presentación, seguimos con el modernismo y el 98, veis que está el contexto histórico y el contexto cultural. El contexto histórico, pues en el plano social estaría la Revolución Rusa del 17, en el plano político pues hay tensiones producidas por la colonización de África y Asia que van a conducir a la Primera Guerra Mundial, y en España en concreto el desastre de 98, como ya os he dicho, se pierden esas colonias. Hay tensiones sociales debidas a las malas condiciones del proletariado, atraso científico y tecnológico, ya viene de atrás la situación en la que nos encontramos. El regeneracionismo, que es un movimiento que lo que pretende es reformar todas esas estructuras, y el siglo XX pues, se va a iniciar ya con la mayoría de edad de Alfonso XIII. Luego vendrá el golpe de Estado de Primo de Rivera, quien va a imponer una dictadura hasta 1930, y ese sería el contexto histórico. En el contexto cultural, pues se desarrolla el psicoanálisis, acordaros de Freud y de Mann, de Jung, que pretende interpretar los deseos del subconsciente, y van a surgir las doctrinas existencialistas de Kierkegaard. Ya, pues eso lo vais, si queréis saber más y ampliar el tema, lo veis en el material adicional. Y surge también el irracionalismo de los filósofos alemanes. Eso en cuanto al contexto. Rasgos comunes. Tenéis que tener muy claro los rasgos comunes de los dos movimientos, el modernismo y la generación del 98. Bien, ambos reaccionan contra la crisis de fin de siglo. Hay un espíritu de rebeldía, hay un deseo de cambio. Algunos escritores van a cultivar ambos estilos, es decir, van a ser modernistas y después van a ir a esa tendencia ya más del contenido que no de la forma, y serían pues, ya 98istas. Ejemplo de ellos son Antonio Machado y Valle Inclán. Los dos tienen una primera etapa modernista, como os digo, y después los dos van a formar parte de la generación del 98. Y lo que pretenden ambos movimientos es renovar y modernizar la literatura. ¿Qué diferencias habría entonces? Pues mira, el modernismo el modernismo es cosmopolita, y eso quiere decir que forma parte del mundo y que tiene influencias de otros países. El 98 se centra en España, no es cosmopolita, no es un movimiento cosmopolita. En el modernismo va a predominar el uso del verso, mientras que en el 98 predomina el uso de la prosa. El modernismo su objetivo es crear belleza, mientras que en el 98 su objetivo es analizar la realidad, en concreto la realidad española. El modernismo, sus temas van a ser mitológicos, exóticos, esta gente otra vez se va de un poco de la realidad, y aquí el interés más lo social y los temas sociales y políticos. El estilo de los modernistas es refinado y aristocrático, mientras que el estilo del 98 será sobrio y austero. En el modernismo habrá muchísimos recursos retóricos, abundan, mientras que en el 98, los escritos 98istas, escasean los recursos retóricos, van más es un estilo más sobrio en ese sentido también. Los modernistas suelen inventar muchos neologismos y utilizan muchos cultismos, mientras que el 98 lo que hace es recuperar localismos, palabras que sean propias de una zona, y arcaísmos, palabras antiguas que están en desuso. El modernismo es más impreciso, tiene una vaguedad, en sus textos parece así esa imprecisión y esa vaguedad que le da ese tono, mientras que el 98 pues sus textos buscan la precisión y la exactitud. Bueno, pues ahora vamos a ver detenidamente cada uno de estos movimientos. Primero vamos a empezar por el modernismo y después continuaremos con el 98. El modernismo se trata, como ya os he dicho, de un movimiento literario que se va a desarrollar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que fundamentalmente se desarrolla en el ámbito de la poesía.
Este movimiento, como he dicho, pretende romper con lo anterior, en este caso con el realismo, y coincide con la crisis espiritual de fin de siglo. Se va a caracterizar por esa rebeldía creativa, algo ambigua, y sobre todo un refinamiento narcisista, ya sabéis lo que quiere decir el término, y muy aristocrático. Van a ser muy cosmopolitas y van a renovar profundamente la estética del lenguaje y la métrica, el verso en este caso. Como ya os he señalado antes, el modernismo va a surgir en Hispanoamérica, ya en 1880, y es una reacción rebelde también e inconformista ante todo. Los precursores de este movimiento fueron, por un lado, el cubano José Martí y por otro, el nicaragüense Rubén Darío. El modernismo se va a caracterizar porque sintetizan los postulados de otros dos grandes movimientos literarios que surgieron en Francia, el parnasianismo y el simbolismo. Así que el modernismo es la suma de lo que le parece a él más señero dentro del parnasianismo y del simbolismo, que son dos movimientos que surgen en Francia. Influencias. Aquí vamos a ver detenidamente en esta parte las influencias, por un lado del parnasianismo y el simbolismo. Bien, características del modernismo. En esta parte tenéis las características, en esta parte de la presentación, que como ya he dicho, se caracteriza por renovar y modernizar la literatura del momento. La idea del arte, por el arte es clave para poder entenderlo. Seguimos. Temas, hemos dicho las características y ahora los temas. Pues los temas que van a adoptar pues de los románticos, porque algunas cosas sí que toman del romanticismo, pues el descontexto de la vida, ese hastío, eso se llama spleen, el culto a la muerte, el gusto por la soledad, la melancolía, la desidia, la imaginación, el exotismo. Luego también ese escapismo, esa evasión del tiempo y del espacio, la búsqueda de la soledad, del rechazo, eso sí es del romanticismo. De los parnasianos, pues sus temas, el relacionar los temas con épocas pasadas como la Edad Media, la antigüedad grecolatina, el cosmopolitismo también, y en eso pues esa devoción por París y todas las zonas urbanas. También van a tomar de los parnasianos la temática del amor y del erotismo, idealizando a la mujer, la que se va a tratar de un amor profundo y delicado, pero muy sensual y erótico. Y de Hispanoamérica van a tomar la presencia de los temas americanos, en especial aquellos que estén relacionados con el mundo indígena, y esa sería la temática del modernismo. Bien, el modernismo en España, es decir, que no fue tan brillante o atrevido como el modernismo hispanoamericano, pero sí que fue más sensual e intimista. Géneros en el modernismo. Bueno, pues en la poesía van a destacar dos autores fundamentales, que tenemos Rubén Darío y Antonio Machado en su etapa modernista. Y en la prosa, pues tanto en el modernismo como en el 98, va a haber una renovación de las formas narrativas, pero que van a ser muy diferentes. En esta parte pues tenéis escritores modernistas, poetas, en este caso la mayoría. Aquí tenéis de hispanoamericanos y aquí españoles. Aquí tenéis autores modernistas, Rubén Darío con su obra, y aquí tenéis una composición muy famosa de él, la sonatina, no sé si os suena lo de la princesa está triste que tendrá la princesa. José Martí, aquí tenéis su obra, Ismaelillo, que se la dedicó a su hijo, versos sencillos, versos libres, un fragmento también. Antonio Machado y Manuel Machado, los dos hermanos, porque Manuel sí fue modernista y Antonio primero fue modernista y después fue 98ista. Y aquí os dejo un fragmento de un poema de Manuel Machado. Salvador Rueda y bueno, y Juan Ramón Jiménez, pues me parece muy interesante añadirlo a la presentación, aunque luego se verá en la generación del 14 en el siguiente tema, porque tiene una parte también modernista en su obra, su primera etapa, y bueno, pues aquí os comento un poco pues de su trayectoria y de él, le echáis un vistazo y aquí sus etapas. Y ahora vamos a pasar a la generación del 98. La generación del 98, como ya he señalado antes, lo que tenéis que ver es que se trata de un grupo de autores españoles que nacen a finales del siglo XIX, que van a rechazar el realismo y quieren renovar y depurar el lenguaje literario. Se van a caracterizar sobre todo porque su contenido se centra sobre todo en sus obras, lo que muestran es una profunda preocupación por la situación actual de España, y lo que pretenden es regenerar el país a través de sus escritos. Quieren transformarlo, quieren cambiarlo y quieren lo mejor. Bueno, y todo esto, como ya dije antes, fue precisamente a raíz del desastre colonial del 98. ¿Quiénes militan en el 98? Pues Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán y Antonio Machado, entre otros. También tenemos a Ángel Ganive,
Características del 98. Bien, pues como ya hemos dicho, se van a preocupar por los problemas de España y lo van a subordinar a la forma de su obra. Lo importante es el contenido. Van a desear un cambio, transformar la sociedad, regenerar el país. Suelen incorporar reflexiones filosóficas, van a interiorizar la crisis, van a reflexionar sobre el sentido de la vida, la religión, la existencia de Dios, el tiempo y su paso inexorable. Hay un gusto, es europeísmo y gusto por lo castizo, es decir, por lo autóctono, por lo propio español. Son subjetivos, hay un subjetivismo en su obra y evolucionan hacia posturas más íntimas, ¿no? Que van a llevarnos a una visión introspectiva, particular de cada escritor, ¿no? de la realidad en la que viven. Van a idealizar el paisaje, sobre todo el paisaje castellano, convirtiéndose en símbolo del alma española. Como veis, en ese sentido, pues también son modernistas, porque para ello también es muy importante el símbolo, de lo que hablábamos antes del simbolismo. Y buscan claridad, sencillez y usando términos como ellos llaman terruñeros de la zona, de la tierra y arcaísmos. Temas del 98, pues los temas, la decadencia de España, la angustia existencial, el paisaje castellano, como ya hemos dicho, como elemento simbólico y lírico, la crítica social y política y la religión. Los géneros en el 98, bien, pues en poesía, Antonio Machado ya hemos dicho que es modernista, pero luego también él tiene, cuando ya está dentro del grupo del 98, la generación del 98, el contenido de sus poemas pues versa sobre esa angustia existencial, sobre esa preocupación por España, se vuelve más filosófico y en este caso su obra, que es puramente 98ista, es Campos de Castilla, mientras que Soledades sería, que es otro poemario suyo, sería modernista y además fue anterior. En el teatro, bueno, pues en el teatro tenemos uno de los autores con mayor éxito, pues va a ser Benavente, con obras como Los intereses creados o La Marquerida, pero el gran renovador realmente del teatro será Ramón María del Valle Inclán, que fue el que crea la técnica del esperpento. Que el esperpento es como si, él lo decía, que en el Callejón del Gato, como si hubiera un espejo que te deformara la imagen y él se queda, eso para el esperpento, esa imagen deformada, esa grotesca, y eso es lo que él hace en sus obras, lo voy a repetir. Destacan Luces de Bohemia y Divinas Palabras. Pero lo que más se cultiva, el género del 98, que los 98istas, lo que más van a cultivar va a ser la prosa. Y bueno, y aquí pues hablamos de eso, pues de las obras que van a destacar, ¿no? Aquí tenéis a Unamuno, Pío Baroja, Azorín y Valle Inclán, cada uno la forma en la que va a escribir. Aquí nos vamos a quedar un poco con Unamuno y sobre todo con su idea de nivola. Él va a renovar la técnica narrativa con un concepto que crea que se llama nivola, que es un tipo de novela donde la acción es mínima. La acción no importa, lo que importa es los diálogos y los monólogos interiores de los personajes. Va a suprimir las descripciones y las situaciones y nos va a presentar a los protagonistas directamente en esa lucha existencial. Y a través de ese diálogo que tienen los personajes, tú vas viendo lo que va ocurriendo. Aquí tenéis algunos de ellos, pues Unamuno, Antonio Machado, Valle Inclán, los vais viendo aquí. En este momento, en esta parte de la presentación también me pareció muy importante que hablaros un poco de que también existe una generación del 98 femenina de la que apenas se habla. Pero las grandes olvidadas son las mujeres y hubo escritoras increíbles. Aquí tenéis los nombres de ellas, sus obras, para que busquéis información también. Y todas ellas fueron grandes escritoras que deben considerarse miembros también de pleno derecho de la generación del 98. Aquí tenéis pues algunas de ellas para que veáis. Pues esta es Concha Espina, esta es María Goyri. En esta parte de la presentación lo único que hay son fragmentos, ¿de acuerdo?, de algunas obras. Un fragmento de una obra de Azorín, aquí un fragmento de Pío Baroja, de Valle Inclán, aquí tenéis un fragmento de la obra de teatro de Luces de Bohemia, aquí de Unamuno. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que disfrutéis con los fragmentos y que hayáis entendido aún más el tema.